Me regalaron una papaya. Con este fruto y con guayaba vamos a hacer un delicioso jugo con puro sabor tropical. Ya les mostré la papaya, que es uno de los dos ingredientes que vamos a utilizar para hacer este jugo tropical. Ahora, mediante un breve paseo, les voy a mostrar el arbolito de guayaba tropical, que va a ser el otro ingrediente que vamos a utilizar. Antes de mostrarles el arbolito de guayaba, les cuento que en el canal tenemos varios videos muy interesantes acerca de la guayaba tropical. Tenemos un video en especial hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la guayaba. También tenemos un video haciendo una decocción con sus hojas. Entre las recetas tenemos varios videos muy lindos, como lo son dos versiones de helado, uno de crema y el otro palito de agua. También tenemos el chutney y también tenemos un jugo de 4 guayabas. Y un hermoso video para recomendarles es la última prueba de sabor de los frutos que cosechamos acá en nuestra huerta. También tenemos varios videos con el desarrollo de la planta, cuando florece, cuando fructifica y varios detalles más. No se los pierdan. Hermoso día para pasear por la huerta. Vamos por acá, que me voy a acercar a la guayaba tropical. Miren qué hermoso arbolito que tenemos por acá, que en este momento no tiene frutos, pero bueno, nosotros tenemos pulpa en el freezer de la última cosecha. Está hermosa la guayaba tropical, llenándose de hojas y empezando a regalar pimpollos. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a la cocina a ponernos manos a la obra. Bueno, este va a ser un jugo con puro sabor tropical, sabor guayaba y papaya. Por acá tenemos cascos de guayaba que tienen este aspecto porque estaban en el freezer. Son de frutos cosechados en nuestra huerta. Su nombre científico es Psyllium guajava y esta es la variedad de pulpa salmón o rosa. Y por acá tenemos una papaya cuyo nombre científico es Carica papaya. Con los frutos de la guayaba, lo único que hice es retirarle las semillas. Después la pulpa y la piel van en esta preparación. Lo que vamos a hacer con la papaya es pelarla y retirarle las semillas. Bueno, ya pelé y le retiré las semillas a la papaya. También la corté en pequeños trozos porque ahora lo vamos a llevar a la procesadora. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una procesadora vamos a poner los cascos de guayaba y la papaya cortada. Ahora le voy a agregar 2 vasos de agua. Le agregamos 2 vasos de agua y procesamos. Listo, ya tenemos bien procesadas las frutas. Ahora lo que vamos a hacer es colarlas. Bueno, ahora mediante el uso de un colador vamos a colar el jugo con paciencia, colamos y continuamos. Bueno, nuestro jugo ya está colado, así que ya está listo. Ahora solo resta endulzar a gusto, servir y disfrutar. Todas nuestras recetas van con prueba sabor, porque alguien se tiene que sacrificar y probar. Así que ahora voy a endulzar a gusto, sirvo, doy vuelta a la cámara y paso a probarlo. Bueno, desde que empecé la receta llegó el momento que estaba esperando, el momento de probar el resultado final de este jugo de papaya y guayaba. Antes de pasar a probarlo les cuento que al final de este video les voy a dejar varias recetas que hice con guayaba. Guayaba cultivada en nuestra huerta, en Mar del Plata, Argentina. Además de las recetas, también les voy a dejar otros videos interesantes acerca de la guayaba. Antes de pasar a probar este jugo, quiero agradecer a Marcela, que fue la persona que me regaló la papaya. Así que mis agradecimientos por colaborar con el canal. También agradecer a mi huerta, que me regaló los frutos de guayaba tropical para poder hacer este jugo.
Ya voy a pasar a probar este jugo, estoy ansioso, así que lo prometo. Pero antes les cuento algo muy importante. El tema de la cantidad de agua y de azúcar depende del gusto de cada uno. Yo le agregué 2 vasos de agua y con eso quedó muy bien, pero hay gente que lo puede querer más ligero, más aguado o menos. Así que bueno, vayan probando, donde encuentran el punto justo, listo. Y también el tema del azúcar, agreguen de a poco hasta que encuentren el punto justo a su paladar. Bueno, ahora sí, a probar este jugo que promete. Mm. Ah, qué placer, por favor. Qué placer tropical. Mm. Una locura total. Impresionante quedó el jugo. No se destaca una fruta sobre la otra. Las dos se mezclan y hacen un sabor único, original y delicioso. Puro sabor tropical. No predomina la guayaba sobre la papaya o la papaya sobre la guayaba. Entonces, entre las dos se unieron y formaron un único sabor. Increíble. Este jugo, en otros países, sobre todo de Centroamérica, tropicales, lo viene consumiendo hace mucho tiempo. Es un jugo común en algunos lugares. Acá tuve la suerte, ya que me regalaron la papaya, y que la guayaba tropical la cultivo acá en mi huerta. No es un clima apropiado, la tuve que cuidar durante muchos años al principio, pero bueno, ahora me da sus frutos. Como les decía, no es un clima apropiado, tenemos un clima templado, frío, poco tiempo de calor, más que nada meses más fríos y templados. Pero bueno, la planta ha sobrevivido los primeros años y ahora me da sus frutos. Es un fruto que no podría comprar en el mercado tampoco. Así que gracias a nuestra huerta y la papaya que me regalaron tenemos este jugo increíble, puro sabor tropical, así se los digo. Una locura. Ideal, ahora que hace un poquito ya de calor, ideal tomar este jugo bien fresco. Increíble, quedó increíble. Bueno, me voy a despedir por ahora. Voy a seguir tomando este jugo ahora cuando pare de filmar. Espero que les haya gustado, que lo puedan repetir. Pueden mezclar varias frutas. Vamos a ir haciendo otros jugos más adelante con otras frutas que vamos a ir cosechando prontamente. Así que estén atentos. Bueno, espero les haya gustado. A mí me está gustando mucho el jugo. Así que ahora voy a seguir. Si les gustó, pónganle me gusta. Suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Hagan jugos. Se los recomiendo. Papaya con guayaba tropical. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. Chau.